Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, hola, buenos días. Hoy miércoles 10 de febrero les damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa. Este espacio que llega a ustedes gracias a la plataforma de TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela, y gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Leonardo Uzcategui, en la producción Bárbara Caguán y quien les habla, María Patricia Herrera, médico internista. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y es sobre la osteoporosis. La osteoporosis, como todos sabemos, es una enfermedad degenerativa en la que los huesos, como tejido vivo, van a ir comenzando a perder su densidad o la masa ósea, que normalmente esto ocurre a lo largo de nuestra vida, pero en el adulto mayor, en las mujeres posmenopáusicas y en algunas condiciones hormonales, por ejemplo, alteraciones en las hormonas de tiroides o alteraciones en las hormonas sexuales, podemos evidenciar que la regeneración del hueso como tejido vivo se hace más lenta con respecto a la pérdida y a la destrucción del tejido óseo viejo. Entonces se produce una porificación, es decir, el tejido óseo se vuelve más poroso, se vuelve más permeable y por supuesto se vuelve más frágil para la presencia de fracturas. Esto es bien importante porque sobre todo el adulto mayor comienza a presentar alteraciones en la marcha, alteraciones en la coordinación, alteraciones en el equilibrio y junto con esto el aumento del riesgo de las caídas puede entonces aumentar la predisposición del adulto mayor a la presencia de fracturas. Fracturas que posteriormente se pueden complicar y que posteriormente entonces limitan la funcionalidad y la vida en general del adulto mayor, haciendo entonces parte a la familia que a veces se involucra para poder ayudarlo y para tratar de hacer que su vida no sea tan dependiente. El día de hoy quisimos invitar a nuestro estudio a la licenciada en fisioterapia Ángela Papadía. Ella es la directora de Espacio Fisio y bueno, ya la tenemos aquí con nosotros. Vamos a saludarla. Ángela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Patricia, gracias por la invitación. Aquí tratando de informar y llevar bienestar a los pacientes. Así es, y bueno, las gracias te las damos nosotros a ti porque bueno, siempre estás abierta a las invitaciones, siempre estás presta a llevar información, sobre todo información para nuestros oyentes y sobre todo información tan valiosa para los adultos mayores que pueden sufrir esta enfermedad tan frecuentemente. A ver, Ángela, en tu experiencia, ¿qué tan común es el paciente con osteoporosis en una consulta de fisioterapia? Wow, bastante frecuente porque acuérdate que la osteoporosis es el diagnóstico, pero luego viene todo lo que es la sintomatología. La sintomatología bien sea de dolor, de limitación funcional, hay episodios más agudos en donde presenta el dolor y entonces empiezan algunas deformidades y eso los limita. Y asisten a consulta primordialmente por el tema de dolor y el tema de la parte funcional. ¿Okay? Algunos médicos tratantes sí los refieren y maravilloso porque los refieren como la parte preventiva, ¿okay? Para un tema de qué es lo que estábamos hablando, el beneficio del ejercicio físico para evitar mayor lesión. Okay, pero sí es bastante frecuente, yo diría que un 40% de los pacientes, sobre todo adultos mayores, en adultos mayores sí ya es mucho más, okay, siempre más que todo son mujeres, okay, mayores de 50 años, ya por ahí empiezan la osteopenia y empiezan con el tema de la osteoporosis.
Sí, y que bueno, sobre todo, no solamente, pues exactamente como dices tú, el adulto mayor, sino las mujeres, porque por lo menos en la fase de la menopausia comienza a perderse la densidad ósea, y no solo eso, sino también un tema bien importante, la parte o el tejido muscular. Y que bueno, no es un secreto y todos sabemos que el adulto mayor comienza a tener limitación en su marcha, limitación en sus actividades, porque al perder fuerza muscular, pues él también se siente limitado, se cansa más, se siente débil, y esto lo hace propenso a sufrir caídas o a sentirse inestable al momento. ¿Cómo es el trabajo, por ejemplo, sabiendo que la fisioterapia es parte fundamental de este tratamiento, ¿ok? Que el ejercicio forma parte integral del tratamiento de la persona con osteoporosis? No solamente porque aumentamos y mantenemos, evitamos que se pierda esa masa muscular, sino también la densidad ósea. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo, por ejemplo, haces la división? ¿Es igual una persona que va a forma preventiva, que todavía, por ejemplo, tiene osteopenia, a una persona que ya tiene el diagnóstico de osteoporosis, o es un plan igual para todo el mundo? No, bueno, yo parto de todo tipo de paciente en una palabra que a mí me encanta, que es la individualidad. Cada persona es un mundo. Aunque tenga el mismo diagnóstico, tenga la misma enfermedad, acuérdate que somos seres biopsicosociales y todos somos distintos. Todos tenemos una vida distinta, una rutina distinta, una historia distinta, entonces no los puedes tratar igual. Siempre trabajo de manera progresiva, ¿ok? No es lo mismo tratar a un paciente con osteopenia de 50 años a un paciente de 50 años pero con osteoporosis, o de repente un caballero, una persona que ha hecho más ejercicio que otra. Entonces todo eso forma parte de nuestra anamnesis, de nuestra historia, y entonces desde ahí partimos, siempre desde la parte más pequeña hacia lo más avanzado. Lo importante es ir progresivamente y dependiendo de la capacidad de cada persona, también el peso, la condición física, cardiopulmonar, todo eso se evalúa, ¿ok? Yo soy muy fan, y tú lo sabes, del Pilates. El Pilates, y más que todo el Pilates terapéutico, porque más que todo lo ejercemos y lo impartimos fisioterapeutas o instructores con mucha experiencia. Entonces combinamos la parte terapéutica preventiva, hacemos un estudio un poquito más profundo y vamos con ese fin, que más allá de lograr una condición física que sea visible, queremos es lograr bienestar. Entonces, bueno, el Pilates terapéutico para mí, en el grupo que tengo de personas ya, de mujeres, ya casi todas a partir de 30, 40 años, tanto la parte preventiva como la parte de mantenimiento me ha resultado maravillosa, porque son movimientos y son disciplinas progresivas, ¿ok? Son ejercicios que te van a aumentar la capacidad de flexibilización, fuerza, coordinación, equilibrio, y es lo que buscamos, ¿ok? Claro, hay gente que de repente, personas que están acostumbradas, ya tienen un ritmo de vida o han hecho actividad física mucho antes, y de repente el Pilates les parece algo un poco más suave. Entonces ahí puedes mandarlas a natación, pues ciclismo indoor, si quieren evitar el tema caídas o no son muy diestras con las bicicletas, ejercicios funcionales, pero todo va a depender de esa historia de cada quien, ¿ok? Porque de repente tuvo un caballero de 50 años que en sus tiempos mozos hizo ciclismo, lo pones a hacer Pilates y capaz no se adapta o no le gusta, y de repente tú lo pones a hacer ciclismo indoor y queda fascinado. Entonces eso va a ser muy depende de cada persona, ¿no? De cada historia, de cada gusto. Lo importante es enganchar al paciente con eso que le apasione y no sentir lo que era lo que estábamos conversando, que no se sienta limitado, que no se sienta encasillado por el diagnóstico, ¿okay? Sino que sienta que, bueno, simplemente es un diagnóstico que tiene que adaptar a su vida diaria, y uno de los medicamentos más maravillosos es la actividad física. Excelente. Tanto preventiva como digamos lo que curativa, porque realmente los beneficios de la actividad física a nivel emocional y a nivel hasta del dolor, las endorfinas, lo van a ayudar muchísimo. Excelente lo que estás diciendo de individualizar cada una de las terapias, porque Total. Bueno, de hecho también nosotros lo comentamos, y de hecho
hice un programa hace pocos días de infección urinaria y una de las preguntas de nuestros oyentes fue, bueno, pero ¿cuántos litros de agua tengo que tomar al día? 2 litros. Entonces yo le digo, mira, no es lo mismo una persona de 30 años que haga ejercicio físico o que entrene, que tenga unos requerimientos hídricos diferentes porque sea activa, porque haga ejercicio, porque tenga una buena alimentación y que pese, por ejemplo, 50 kilos o 60 kilos, a una persona de repente de 85 kilos que pesa 35 kilos o 40 porque ya está emanciada, porque ya está caquéctica, que no hace ningún tipo de ejercicio físico, que quizás sus requerimientos hídricos disminuyen. Entonces no podemos meter a todo el mundo en una bolsa. Definitivamente hay que hacer una evaluación de la densidad ósea, hay que hacer una evaluación de la capacidad funcional, como bien lo dices, o sea, cuáles son las actividades que esta persona hacía, cuáles son las actividades que esta persona puede hacer en este momento, porque bueno, tampoco, si es una persona con osteoporosis, no la vas a poner a hacer ejercicio anaeróbico con levantamiento de pesos y nada de eso, y ya nos vas a conversar sobre eso, pero definitivamente individualizar cada una de las terapias es la clave y es definitivamente fundamental. Y lo otro que me encanta que estás diciendo es que no es una receta de cocina, o sea, no todo el mundo va bien con el pilates, no todo el mundo va bien con el yoga. Por ejemplo, en lo personal yo intenté hacer yoga y salía más traumatizada y más frustrada porque nunca pude hacer esas posiciones. Entonces yo dije, no, o sea, y entonces no me voy a poner a hacer un ejercicio y una terapia que se supone de relajación para estresarme más. Y frustrado, porque es eso. Sí. Si tú ves a todo el mundo y te dices, ¿y por qué yo no? Y bueno, de hecho, yo siempre cuento esta anécdota con el yoga, que es una disciplina que me encanta y que respeto muchísimo, pero hace mucho tiempo yo entro a una clase de yoga y veo muchas señoras mayores, y yo venía en una condición de entrenamiento y yo dije, no, vale, debe ser suave. Y mira, qué frustrante fue ver a esas señoras hacer unas posiciones espectaculares y yo tenía cierta limitación de flexibilidad y yo decía, wow. Sí. Entonces eso, salí frustrada y bueno, nada, después le di la vuelta y empecé con otra entrenadora, ¿ok? Otra instructora que tenía de repente esa capacidad de ir de a poco a más. ¿Ok? Y bueno, y así uno le agarra, pero en verdad que sí, a veces es frustrante. Y entonces el paciente o la persona lo que hace es desistir. Sale corriendo y no vuelve. Entonces, y no lo hace. Entonces no es eso, es tratar de buscarle y qué te gustaba a ti hacer antes o qué te gusta hacer. Hay gente que no le gustan ese tipo de actividades tan pasivas como el yoga y el pilates. Le gusta la bailoterapia. Entonces las pones a hacer bailoterapia. Tienes que buscarle la vuelta. Yo lo importante que quisiera destacar es que cuando tienes el diagnóstico busques ayuda primero, ¿ok? La orientación de un médico internista, de un médico fisiatra, de un fisioterapeuta que te dé las pautas, no para que te quedes de tratamiento, pero sí para que te dé las pautas y te recomiende qué hacer, qué no hacer. El otro que me parece importante es también tenemos que ver en esa individualidad qué ha causado, qué lesiones puede haber causado la osteoporosis ya per se, a nivel de columna sobre todo. Okay, sabes que hay mucho acuñamiento, de hecho hago referencia al pilates y al yoga porque siempre buscamos ejercicios de expansión, de extensión de la espalda, porque por el tema de la pérdida de mineralización de las vértebras, siempre la gran mayoría de pacientes tiende a la posición sifótica. Encorvarse. ¿Ok? Entonces a encorvarse, más coloquialmente, pero entonces se tienden a encorvar, se limita la capacidad respiratoria, en la parte de los órganos, entonces siempre buscamos es ir en extensión. Ojo, no hiperextensión porque también es lesivo. Entonces todo ese tipo de cosas nos lo da de repente el yoga y el pilates como mantenimiento, pero por eso hay que siempre tener esa individualidad, siempre yendo primero a un especialista que te diga qué tan bien están tus vértebras, si hay alguna lesión y si hay alguna contraindicación con algún movimiento que puede fracturar o puede lesionarte. ¿Okay? Entonces siempre es eso, la individualidad y buscar a las personas indicadas. Bueno, y ahorita que tocaste el tema, vamos a conversar sobre lo que no se debe hacer en un paciente con osteoporosis. ¿Cuáles son esos ejercicios definitivamente contraproducentes que la persona no puede ni ver de cerca? Porque la persona puede, quizás, si no recibe la orientación adecuada
y quizás entonces viendo en la internet, si no tiene la precaución de acudir con un especialista, pues entonces sí, en internet se dice todo, se dice lo bueno y se dice lo no tan bueno. Entonces quizás entonces cuando lee la palabra ejercicio y cuando lee la palabra ejercicio dentro de un tema como la osteoporosis, ¿ok? Que realmente es una parte del tratamiento, pues quizás entonces puede comenzar a hacer ejercicio sin ningún tipo de supervisión y sin ningún tipo de guía. Entonces, bueno, queremos aprovechar este espacio para aclarar sobre todo eso. ¿Cuáles son los ejercicios que definitivamente no puede realizar un paciente con osteoporosis? Mira, pacientes con osteoporosis no deberían, y por eso es dependiendo de cada caso, ¿ok? Pero vamos a hablar del paciente más general, que es un paciente mayor de 50 años, en su mayoría femenino. Yo por lo menos estoy en contra de los ejercicios de alta carga, ¿ok? Sí tiene que haber carga en el ejercicio, pero no desmedida. Ejercicios de impacto o de contacto, como el kickboxing, como ese tipo de cosas que obviamente pueden ser... Incluso correr también, ¿no? Genera un impacto en las rodillas. Correr por el impacto en la rodilla, por el impacto, ¿ok? En las vértebras. Entonces, preferiblemente yo en lo particular no se los recomiendo mucho. ¿Qué otro ejercicio así? Ejercicios de hiperextensión lumbar, todo ese tipo de cosas que sean impactantes o que tengan impacto, fuerza, que puedan generar algún tipo de traumatismo. ¿Ok? De hecho, nosotros en fisioterapia, cuando nos llegan pacientes, dependiendo del diagnóstico, dependiendo del estadio de la osteoporosis, tenemos que tener hasta cuidado con el tipo de técnicas que utilizamos en ejercicio terapéutico, hasta el tipo de masaje, si vamos a realizar masaje como una técnica, cómo lo vamos a poner, cómo lo vamos a acuñar, si lo vamos a posicionar, todo ese tipo de cosas depende del estadio en donde esté. Pero por lo menos en la parte de ejercicio, todo lo que son alto impacto, alta carga, lo evitamos. Sí tiene que haber ejercicios, lo que estamos hablando, dosificar la carga, ¿ok? Ejercicios con carga o peso, ejercicios anaeróbicos, no solamente dedicarse a caminar, porque ahí pierdes grasa, puedes perder hasta musculatura si no está bien orientado, y entonces ahí sí podemos generar lesión. Ok, ¿y cuáles son entonces los ejercicios que se recomiendan, por ejemplo, para aumentar la fuerza muscular, sabiendo que no podemos tener o no podemos realizar peso excesivo? ¿Cuáles son esos ejercicios quizás para mejorar la postura, que a la larga pues todos son terapéuticas para mejorar y para prevenir entonces la generación de hueso que se pueda perder y aumentar entonces el porcentaje de osteoporosis de la persona? Ahorita que me viene a la mente es la parte preventiva, antes de decir los ejercicios que deberíamos hacer ya con el diagnóstico. Era lo que estábamos viendo en el post, que la masa ósea se crea antes de los 30 años. Entonces, esa conciencia de ejercicio previo, de tener a los niños y nosotros como adultos, de hacer ejercicio para crear no solamente la parte muscular, sino crear masa ósea sana y fuerte para tener como un banco previo, ¿ok? Es importante. Cuando ya el paciente tiene un diagnóstico de osteoporosis, ejercicios de bajo impacto, ejercicios que creen por lo menos el tipo de natación. A mí me gusta muchísimo recomendarles la natación, es que no hay gravedad, trabajan fuerza de su propio cuerpo contra la resistencia del agua. Excelente para trabajar la musculatura de espalda, para estiramiento, fortalecimiento, postura. Es sumamente importante. No tienes el tema del impacto, entonces natación es una de las actividades que recomiendo el yoga si al paciente le gusta, el pilates terapéutico o pilates, porque es una forma progresiva, personalizada de fortalecer, y no solo fortalecer los músculos grandes, sino también esa musculatura pequeña estabilizadora, que es la función principal del ejercicio en todos los ejercicios, pero más con pacientes con osteoporosis, porque lo que quieres crear es una estabilidad de la articulación y de la estructura ósea, y sobre todo, por lo menos en lo que yo trabajo con pilates, la parte de estabilizar las articulaciones
con esos ejercicios pequeños, esos ejercicios controlados que te van a fortalecer esa musculatura pequeñita, estabilizadora, que no te trabaja otro tipo de ejercicio. Crear musculatura con ejercicios, por lo menos a quien le guste, ejercicios funcionales, ¿ok? Pero guiados de la mano de un fisioterapeuta o de un instructor calificado. La incidencia de lesiones en pacientes con osteoporosis y pacientes sin osteoporosis, de un tiempo para acá, con el tema de la pandemia, por seguir los tutoriales de YouTube, ha sido impresionante, porque ahí se mezclan dos cosas, ¿ok? La mala ejecución del ejercicio en la postura más el exceso de carga. Entonces, si unes esos dos factores, es una lesión casi que garantizada. Seguro, sí. ¿Ok? Entonces siempre tiene que haber alguien que te corrija la postura, que te corrija la carga, dependiendo, porque estamos trabajando con una persona que ya tiene una lesión y aunque no la tengas, puedes provocarla. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando hay un paciente con osteoporosis, tenemos que reforzar esas medidas de sentido común y tratar de que el paciente tenga como toda la ejecución bien exacta para que no se lesione, porque lo que hacemos es crear una lesión por contacto, falta de buena ejecución por el ángulo, más si le agregas una carga excesiva, en verdad que no, la garantía de un buen ejercicio no. Y nos han llegado muchísimos pacientes ahorita con el tema pandemia. Sí, además que hay muchas personas que quizás pueden tener ya una disminución de la densidad ósea sin ni siquiera saberlo, y que entonces se hace el diagnóstico es cuando ya sufre la primera caída y se fractura, o porque de casualidad entonces comienza a presentar dolor, y entonces cuando se hace un estudio ve que hay una disminución, bien sea de los espacios intervertebrales por el acuñamiento o por alguna fractura espontánea que puede haberse producido, y ahí es donde se da cuenta entonces que tiene una osteopenia o una osteoporosis, y ya entonces es como, oye, comenzar cuesta arriba, porque ya hay un diagnóstico de una enfermedad que si se comienza a edades anteriores o tempranas se puede a veces prevenir. Definitivamente pues hay algunos, como ya dije, hay algunas circunstancias que no son prevenibles, pero que todas siempre son tratables. Bueno, Ángela, un espacio para que te despidas, para dar tus recomendaciones y por supuesto tus redes para que la gente siga en tu maravillosa página. Gracias, mi amor. Bueno, nada, mi recomendación principal es, por favor, tomen el ejercicio como una medida preventiva, terapéutica. Es mucho más económico prevenir que después curar. El ejercicio en pacientes con osteoporosis, el paciente con el diagnóstico no está encasillado, ¿ok? No es una sentencia, simplemente es una condición que la tenemos que adaptar y saber llevar, ¿ok? Así que bueno, nada, hacer ejercicio preventivo antes de los 30 años, 40 años, siempre tratemos de mantenernos en movimiento. Y bueno, nada, busquen ayuda, busquen orientación. Si ya tienen el diagnóstico, por favor busquen un médico, en verdad, médico tratante, un fisioterapeuta que lo sepa orientar, y después ustedes van, pero por lo seguro, ¿ok? No improvisando. Mis redes sociales, por Instagram, @espacio fisio. Mi celular 0416-623-9523. Para los pacientes que necesiten o quieran pilates terapéutico personalizado o en grupo, siempre lo llevamos desde un punto de vista terapéutico. Así que bueno, es una alternativa. Y cualquier cosa, cualquier orientación, también estamos a la orden para orientarlos. Aunque estén fuera del país, estén en otra ciudad, siempre tendremos mayores herramientas que ustedes para poderlos guiar y referir y orientar. Ese es nuestro propósito. Así es. Bueno, Ángela, de verdad otra vez muchísimas gracias por la compañía, por tan excelente entrevista. Y bueno, a ustedes les damos la bienvenida para el próximo miércoles a un nuevo programa de Tu Médico en Casa. Recordemos que llegamos gracias a la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolín Méndez, en los controles técnicos Leonardo Uzcategui, en la producción Bárbara Caguán, y quien les habla, María Patricia Herrera, médico internista. Chao, hasta el próximo miércoles. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud
es nuestra prioridad.